Sea bienvenido a esta nueva oportunidad en la cual vamos a recibir un mensaje del Señor a su iglesia en este tiempo final. Y el llamado del Señor va con este título: ¿a quién le preguntarán? Y es para su iglesia, que lo tengan muy en cuenta, que lo tengan muy presente. ¿A quién le preguntarán? Y dice la santa palabra del Señor en el Evangelio de San Mateo, capítulo 2, de la siguiente manera: Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y quiero empezar desde aquí tratando de darles la idea de lo que el Señor quiere advertirnos, porque si alguien en este tiempo de la historia debía de haber estado preparado y saber de los acontecimientos que se estaban dando, era su pueblo escogido, eran los creyentes, eran los que durante mucho tiempo se habían estado supuestamente preparando. Es por eso que el llamado en esta oportunidad es del Señor a su iglesia. Usted que es miembro de la iglesia, usted que hace parte de la iglesia, este es el llamado del Señor. ¿A quién le preguntarán mañana? Que no vaya a ser a nosotros, porque ¿qué sucedió aquí? Dice el versículo 3: Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y esto es aterrador, y si lo lográramos traer a nuestro tiempo, sería una advertencia muy clara del Señor para nosotros, porque ¿cómo es que aparece un inconverso, inquieto por saber la noticia de que el rey había nacido, y fue a la fuente indicada, fue a preguntarle a los sacerdotes, a los principales sacerdotes y a los escribas, dónde había de nacer el Cristo? Sería como hoy que los inconversos vengan a preguntarle a los cristianos qué va a pasar mañana o qué está pasando en este momento, y los cristianos no tengan respuesta. Porque miren, ya había nacido el rey, y unos extraños, unas personas de lejanas tierras, habían venido allí a Jerusalén para encontrarlo y para adorarlo. Pero los mismos habitantes de Jerusalén, su mismo pueblo, no se habían dado por enterados del acontecimiento. Están por suceder cosas que son determinantes para la iglesia. Y si hay alguien que debe hoy tener respuestas a un mundo que está confuso y lleno de incertidumbre, es la iglesia del Señor. Pero qué lamentable que hoy una gran mayoría saben más de los acontecimientos de su congregación, de sus actividades allí de la iglesia, que de Cristo, que es el que se debe estar predicando. Y noten, ¿a quién acudieron a preguntarle sobre los acontecimientos? A los escribas, a los sumos sacerdotes, y ellos ni siquiera se habían dado por enterados. Entonces, ¿a quién le van a preguntar mañana de los acontecimientos? Escuchen con atención: a unos creyentes disipados, a unos creyentes que en este tiempo final vivieron entretenidos, a unos creyentes que se dedicaron a vivir de tradiciones y que no estuvieron apercibidos al tiempo que se estaba viviendo y a la cercanía que se está dando del anuncio de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces a ellos, que por estar disipados se van a quedar, a ellos les preguntarán: ¿y qué fue lo que pasó? Hermano, hermana, que no vaya a ser usted, que no vayamos a ser nosotros, sino
que nosotros hayamos partido a la gloria eterna con nuestro Rey soberano. ¿Y por qué se va a dar ese acontecimiento? Quizá por lo mismo que le pasó a ellos. Estaban entretenidos en rituales, estaban entretenidos en tradiciones y no se apercibieron del tiempo que estaban viviendo. ¿Por qué sucede eso? Porque no se esforzaron en aprender la palabra del Señor, porque no se esforzaron en conocer los tiempos que se están viviendo, porque no se esforzaron en conocer cuál era la voluntad de Dios. Quizás sí se esforzaron asistiendo a congregarse, quizás sí se esforzaron en muchas actividades de las congregaciones donde asistían, pero pocos se esforzaron para conocer de la palabra del Señor, para conocer de ese Dios de la palabra. Y vamos a ver un ejemplo muy contundente en el Antiguo Testamento, que nos queda como ejemplo, y como lo dijo Dios a través del profeta, del apóstol Pablo, en Corintios, cuando dice: y estas cosas quedaron escritas como ejemplo para nosotros que hemos alcanzado los últimos tiempos. Y dice en el libro del profeta Isaías, que entre otras, la gran mayoría de los creyentes, de los cristianos, saben que este profeta es conocido como el profeta mesiánico, porque entre otras nos da unas señales muy claras y contundentes de que el Salvador vendría y vino y está por regresar, vuelve pronto, y hay muchos miembros de la iglesia que andan disipados. Pues a ellos entonces les irán a preguntar mañana, cuando la iglesia del Señor ya no esté sobre este planeta Tierra: ¿qué pasó? Hay unos anuncios muy hermosos aquí. Dice en el capítulo 56 del profeta Isaías, capítulo 56, versículo 6, dice así: y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos. Y aquí me detengo un momento, y con temor delante del Señor y con mucho respeto a cada uno, miembros de la iglesia, y con respeto a cada líder encargado en cada iglesia, en cada congregación, les hablo. Es lamentable que hoy se tenga más aprecio por las cosas de este mundo, por quizás predicadores del momento, que por el Dios de los cielos, que por el Dios que nos ha enviado esta palabra, que por Cristo, el que dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Debemos devolver la mirada a Cristo, hermanos, porque no hay salvación en otro sino en Cristo. No es un lugar el que nos va a salvar, no es un predicador, por más famoso que sea o por más agradable que sea, el que nos va a dar salvación. Es Cristo, y a Él es que tenemos que volver la mirada, a Él es que tenemos que creer, en Él es que debemos de tenernos toda nuestra esperanza. Yo vuelvo a leer, dice: y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos. A todos los que guarden, no nos confundamos en esto, en el día de reposo no estamos en la ley, o decir que nos vamos a quedar en la ley, no se trata de eso, pero sí tomando estas advertencias tan claras que están aquí. Dice que guarden el día de reposo para no profanarlo, y abracen mi pacto. Miren la promesa que hay para ellos, que éramos nosotros antes extranjeros. Y así inicia aquí en este versículo diciendo: a los hijos de los extranjeros. Nosotros éramos extranjeros, pero dice: a los que abracen mi pacto. Miren lo que dice el versículo 7: yo los llevaré a mi santo monte. Y atentos con lo que dice, miembros de la iglesia del Señor y miembros de la iglesia de Cristo, miren lo que dice: y los recrearé en mi casa de oración. Es lamentable que hoy las congregaciones, hermanos, se haya perdido el fervor, se haya perdido la santidad. No se quiera hablar de santidad porque no llama mucho la atención, pero que sí se habla de muchas cosas y se realizan muchas actividades que entretienen a los que se congregan, pero no los edifican en el conocimiento de la palabra y no los instruyen en el tiempo que se está viviendo. ¿A quién le preguntarán? A esos que por estar entretenidos se van a quedar. Este es un llamado del Señor a su iglesia, a que estén atentos, a que piensen. Alguien le va a tener que decir al pueblo, cuando entre en la tribulación, que hubo una iglesia, que hubo un pueblo santo que se fue y que por eso ha llegado ese tiempo, la tribulación sobre este mundo, sobre la tierra. Pues serán los que, habiendo tenido la oportunidad de congregarse, de escuchar la palabra, de estudiarla y de estar atentos a la palabra, se dejaron entretener por enseñanzas de hombres. Mire lo que sigue diciendo: yo los llevaré
a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Dice, sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Es tremendo que haya tan poca oración en los cultos, que haya tan poca oración en las reuniones, que los cristianos hoy estén más atentos a actividades que a oración, que al estudio, al conocimiento de la palabra, a la santidad, a la atención que se le debe prestar al Señor, que se haya cambiado de los cultos, de las reuniones, que se haya sacado de los altares la enseñanza de la palabra para dar espacio a actividades que entretienen y que los hacen sentir bien y que por eso cautivan y llegan muchos, pero no se están preparando para el encuentro con Cristo Jesús. ¿A quiénes les van a preguntar? A esos que habiendo asistido a las iglesias no estuvieron preparados para irse con el Señor. Y sigue diciendo, versículo 8, dice Jehová el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel, aún juntará sobre él a sus congregados. Y aquí hay un anuncio de juicio, lo que sigue diciendo versículo 9. Todas las bestias del campo, todas las fieras del bosque, venid a devorar. O sea, esto nos habla de un juicio por haber desechado al Señor, a su santa palabra. Y esto es tremendo, porque que lo deseche el que no conoce, que lo deseche el que no está interesado. Bueno, ¿qué podemos hacer? Pero que lo deseche el que se está congregando, pero que lo deseche el que dice cree en Dios, pero que lo deseche el que tiene la oportunidad de tener la palabra y de estudiarla y que para eso se supone que se congrega, pero que lo deseche porque no se está haciendo así, porque se está dejando entretener y retener en un lugar donde no se edifica, donde no crece, donde no le advierten lo que está por venir. A eso les van a preguntar mañana, ¿qué sucedió? Ellos tendrán respuesta, pues que no sea usted mi hermana, que no sea usted mi hermano, sino que seamos nosotros esos que nos vamos con el Señor porque estamos esperándolo. Miren lo que sucede, dice versículo 10, muy atentos, sus atalayas son ciegos. Hoy poco se advierte al pueblo del pecado, hoy poco se advierte a la iglesia del tiempo que se está viviendo y por ende entonces no se va a enfatizar en prepararlos para ese momento. ¿Por qué? Porque hay disipación. Mire lo que dice sus atalayas, que son los encargados de estar vigilantes para cuando el enemigo se esté acercando, gritarle al pueblo que el enemigo se acerca. Mire lo que dice de ellos, son ciegos. Tenga Dios misericordia y traiga despertar en medio de todos nosotros de la iglesia. Dice, sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes. Es tremendo que hayan personas que llevan muchos años de congregarse y de la palabra no conozcan nada, pero de las actividades de su congregación, de eso sí conocen y de eso sí hablan y de eso sí comparten, pero de la palabra muy poco. ¿Por qué? Porque no se está estudiando la palabra, porque se ha desplazado el estudio de la palabra en medio de las iglesias. Y entonces los atalayas, mire lo que está diciendo, sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos. No pueden ladrar, es decir, no pueden dar voz de alerta. Y esto, escúchenlo, iglesia, hermano, hermana, usted que profesa ser creyente, esta es una voz de alerta, que el tiempo se acaba y mañana, ¿a quién le preguntarán? A esos que habiendo asistido a las iglesias, que habiendo tenido Biblia en mano, no se prepararon, se dejaron entretener y se quedaron. A ellos les van a preguntar, como allí a los sumos sacerdotes y a los escribas, el rey acudió a decirles dónde debía nacer el rey. Y ellos sabían, pero no habían alertado al pueblo, no lo habían advertido, no le habían dicho, el tiempo se está cumpliendo, está por nacer el rey, preparémonos. No, mire que nació el rey, nació nuestro Señor Jesucristo, y ellos ni cuenta se dieron. Eso está que se repite nuevamente, lamentablemente, pero esa es la realidad. Y entonces sigue diciendo, soñolientos, echados, aman el dormir los atalayas. Y sigue la advertencia, versículo 11. Y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos
no saben entender, en este caso es decir, los gobernantes, los dirigentes. Hoy para nosotros, pues los líderes que están encargados de dirigir comunidades, muchos lamentablemente y con temor delante de Dios lo digo, y con mucho respeto a cada uno, pero hay muchos que también están adormecidos, cuidando solamente lo que a ellos les parece, lo que ellos piensan, lo que ellos creen, pero no están alertando al pueblo, no están diciéndolo al pueblo, el tiempo se acaba, no le están diciendo al pueblo prepárense, sino que por el contrario dice, todos ellos siguen sus propios caminos. Estoy en Isaías 56, versículo 11. Mire la actitud, dice, todos ellos siguen sus propios caminos. Hoy cada uno jala para su lado, queriendo decir, somos los únicos, somos los mejores, somos los más excelentes, somos los perfectos, somos... Hermanos, aquí no hay sino uno al cual mirar, se llama Cristo Jesús. Aquí no hay sino uno en el cual poner nuestra esperanza, se llama Cristo Jesús. No hay sino uno que entregó su vida para que nosotros tengamos vida, se llama Cristo Jesús. Y a Él es que debemos volvernos todos, volver la mirada a Cristo y caminar con Él, porque el tiempo se acaba, y estar alerta porque Él viene para levantar su iglesia. Y algunos se van a quedar, pues a esos que se van a quedar, a esos les preguntarán. ¿Qué les preguntarán? ¿Qué pasó? Que no seamos nosotros. Mire lo que sigue diciendo. Cada uno busca su propio provecho. Después de que se sienta bien, no está dispuesto a dejar nada, a sacrificar nada, a soltar nada, porque se siente bien y entretiene un resto y estamos todos contentos. Hermanos, eso no es así. Que estamos dispuestos a dejar, que estamos dispuestos a soltar, que estamos dispuestos a sacrificar de nuestras vidas para prepararnos e irnos con Cristo cuando suene la trompeta, el llamado a su iglesia. ¿Estás dispuesto a dejar la comodidad, a dejar el entretenimiento que mucho te agrada, quizá donde te estás congregando y no te estás preparando? ¿Qué estás dispuesto a sacrificar? Mire que ellos aquí dice, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Es impresionante, bendito y alabado sea nuestro Padre Celestial, dice el versículo 12. Mire lo que siguen diciendo. Venid, dicen, tomemos vino, embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como este, o mucho más excelente. Eso es lo que están diciendo muchos en este tiempo que se habla que del evangelio de la prosperidad y de milagros por aquí, que pacte aquí esta palabra y que selle esta promesa y todas estas cosas que se han metido en la iglesia y que están haciendo mucho daño, hermanos. Es tiempo de parar en eso y volver la mirada a Cristo, volver la mirada a su santa palabra. ¿Por qué se van a quedar? Y ellos les van a preguntar, porque han sido mal enseñados. ¿Y por qué los enseñan mal? Porque no se están esforzando para mirar, y esto sí es así lo que nos están diciendo. Mire, ya sucedió en el tiempo pasado y se está repitiendo en este tiempo. Y Cristo va a venir y la situación pareciera igual a la de aquel tiempo. Estaba anunciado que Cristo vendría, y ¿cómo estuvieron los líderes, los sumos sacerdotes y los escribas? Ellos eran los que tenían la información, ellos eran los que conocían, pero ellos no habían preparado al pueblo. Y el Señor lo habló muy claro. Y por eso les vuelvo a decir, este es un mensaje para la iglesia de Cristo. Porque somos la iglesia los que conocemos de esto, pero a veces lo desechamos, esta información que el Señor nos ha dejado. El Señor lo habló tan claro que miren, en los evangelios, por mirarlo en uno solo, en el evangelio de San Mateo, en el capítulo 24, en el versículo 29 le está hablando de la venida del Hijo del Hombre. Pero no la venida cuando Él vino, sino esa venida que está por suceder. Cristo viene, iglesia. Cristo está por venir. No se deje entretener más. Y aquí Él estaba hablando de la venida del Hijo del Hombre. Y luego, en el capítulo 25, miren cómo dice, esto es impresionante. Hay una comparación del reino de los cielos que dice así de la siguiente manera, capítulo 25, versículo 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Mire, 10 vírgenes que están representando, por decirlo de alguna manera, el total de los creyentes, pero que lamentablemente
No todos los creyentes, y decimos creyentes aquellos que leen la Biblia medianamente, aquellos que asisten a las congregaciones livianamente, esporádicamente, o que de pronto hasta se esfuerzan por asistir, pero no se esfuerzan por edificarse, por crecer, por madurar, por entender el tiempo que se está viviendo. Entonces, no todos van a partir. Puede sonar muy fuerte, pero es mejor que suene fuerte a tiempo a que suene a reclamo cuando ya no haya tiempo. ¿A quién le van a preguntar? A los que tenían información, pero que se quedaron porque no fueron coherentes en esa información que tenían. A eso les van a preguntar, que no seamos nosotros. Dice que el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron para recibir al esposo. Pero dice aquí el versículo 2, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Esto ya nos habla de una división, mire, de unos que sí están preparados, de otros que no están preparados, pero que estaban haciendo allí parte y que tuvieron la misma oportunidad. Dice el versículo 3, las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo cabecearon todas y se durmieron todas. Mire, todas se durmieron. En este tiempo final, hermanos, está viniendo adormecimiento y una gran mayoría, por no decirlos todos, se adormecen. Pero ¿saben qué es lo bueno? Que a pesar de la pesadez que hay, que a pesar de las tinieblas y la oscuridad que está viniendo, algunos se están esforzando, y aunque cabeceen y aunque de pronto en un momento se duerman, tienen buena palabra, se han esforzado, han aprendido, han crecido, están listos, aunque venga pesadez en un momento se despertarán y están preparados, pero en un momento otros se despertarán y se darán cuenta que no están preparados. Por eso a tiempo el Señor nos está advirtiendo. ¿A quién le van a preguntar? Pues que no sea usted. A los que se queden, pero hermanos, la idea es que no se quede ninguno, pero lamentablemente, por favor, esto no lo podemos borrar de la Biblia. Fue nuestro Señor mismo el que lo dijo. Recuerden que Él dijo, van a estar 2 en el campo, uno va a ser tomado y el otro se va a quedar. Van a estar 2 en la casa, uno va a ser tomado, el otro se va a quedar. Él fue el que lo dijo y Él es el que lo determina, no nosotros. No es el hombre el que le da salvación al hombre, no. Pero es nuestra responsabilidad, los que el Señor nos ha llamado para hablar su santa palabra, de advertir al pueblo de la palabra del Señor, que le prestemos atención a la palabra, y aquí está muy clara. Y sigue haciendo la advertencia, dice, y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo. Es decir, yo voy resumiendo esto. 10 vírgenes escogidas, 10 vírgenes llamadas, 10 vírgenes que sabían lo que se iba a dar, las bodas, una boda. Las 10 sabían que tenían que estar preparadas. Se hizo tarde, las 10 se durmieron, pero 5 eran prudentes y aunque se durmieron por un momento estaban preparadas. Las otras, por el contrario, no estaban preparadas. La conclusión es que ustedes lo saben, conocen, mas sin embargo aquí lo vamos a leer hacia el final, que dice en el versículo 11, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos la puerta. Mas el versículo 12 dice, respondiendo dijo, de cierto os digo, no os conozco. Pero eran del grupo, pero eran de esas escogidas, pero eran las que sabían cómo era el ceremonial, cómo era el ritual, cómo era la preparación, cómo era aquella ceremonia. Todos lo sabían, pero se disiparon. Entonces, ¿a quién le van a preguntar? A los que se queden. ¿A quién le van a preguntar? A los insensatos, que teniendo la oportunidad de prepararse y estar listos y batallar contra esa pesadez que se está dando en este tiempo, contra ese adormecimiento que está viniendo en este tiempo final, no lo han hecho. A esos entonces les preguntarán, ¿por qué? ¿Qué sucedió? Ellas dijeron, vinieron también las otras diciendo, Señor, ábrenos. Pero no les abrieron. Eso quiere decir, se quedaron. ¿Y qué respuesta recibieron? No las conozco. A esos que se quedan, a esos les van a preguntar, ¿y qué pasó? Los que se queden, ¿qué pasó? Y luego termina aquí el Señor diciendo en el versículo 13, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora
en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿A quién le van a preguntar? A los que no velen. Ese velar quiere decir estar despiertos, estar atentos, estar preparados, ser conscientes. Algo se avecina, cosas van a suceder sobre este planeta Tierra, y si alguien debía estar consciente de eso, es la Iglesia del Señor, para advertirle a otros. Pero hemos cambiado el conocimiento por el entretenimiento. Se ha cambiado. Que no sea el caso de nosotros, por favor. Este es el llamado del Señor. ¿A quién le van a preguntar? Pues que no sea usted, que no sea a mí. A los que se disipen y se queden. Quisiéramos que ninguno se quede, pero no lo determinamos nosotros. Ya el Señor lo tiene establecido en la palabra, y por eso usted, como miembro de la iglesia, préstele atención a la palabra. Por favor, no deseche este llamado. Es un llamado del cielo, es un llamado del Señor a su iglesia, que se prepare, que vele, porque no sabemos el momento en el que el Señor va a venir, pero lo que sí podemos decir, viene pronto, y su venida está más cerca de lo que podemos imaginarnos. Que Dios le bendiga a usted por haber escuchado esta palabra, que Dios le bendiga a usted por disponer un momento, un tiempo, por estar atento a la enseñanza, y compártala con otro, compártale a otro, advierta a otro de que el tiempo se acaba. Es palabra del Señor. Y recuerden, la meta es el cielo y Cristo es el camino. Nos vemos en una próxima oportunidad. Que Dios les bendiga a todos.